Buenos días, hermanos. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 5. En este día vamos a estar viendo cómo es el perfil o alguna característica de los hijos de Dios. En realidad es cómo debe de actuar ellos si verdaderamente son salvos. Recordar más que nada la identidad de aquellos que somos hijos de Dios. Pero también vamos a ver cómo es Dios respecto a llevar a cabo su agenda aquí en la tierra. El título de este sermón yo le he puesto Dios impulsando su obra. Y vamos a ver a lo largo de estos versículos del 12 al 29 de Hechos, tres maneras en las cuales Él impulsa su obra. Dios lo hace respaldando el mensaje del Evangelio con milagros, con señales, con cosas que avalen que este es el mensaje de salvación, que tiene poder. También vamos a ver Dios liberando a sus discípulos y Dios impulsando la obediencia de sus hijos. Sígueme con tu vista. Voy a dar lectura a estos versículos. Dice así: Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Vayan y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oremos. Padre nuestro, queremos que tú seas el que tome el control de nuestras mentes en este momento. Que seas tú quien implantes tu palabra en tu pueblo. Queremos recibir el alimento que necesitamos cada día para seguir creciendo en tu gracia. Obra, Señor, para que tu palabra haya lugar en nuestros corazones y nos dé absolutamente confianza de que no vuelve vacía. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén. Quiero que vayamos al profeta Isaías, capítulo 55, y leamos algunos versículos como introducción de lo que tenemos que entender acerca de lo que es el pueblo de Dios, de lo que es el Dios de Israel obrando en sus hijos. En este capítulo de Isaías, en los versículos 6 al 9, dice lo siguiente: Busquen a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este día, hermano, yo quiero invitarte a que entendamos juntos que podemos venir a la palabra de Dios pensando recibir bendiciones para nosotros mismos. Pero sin embargo, aunque nosotros tengamos un cierto concepto de lo que buscamos y que pensamos que es bueno, es mucho mejor lo que hay en los pensamientos de Dios. Y hago esto para hacer referencia a que en ocasiones venimos a la palabra de Dios de manera egoísta. Pero yo quiero que tomemos una pausa y vengamos a ver principalmente lo que hay en la mente de Dios para conocer más acerca de Él. Entonces, desde este punto yo quiero que tengamos bien en claro que la agenda de Dios nunca cambia, siempre ha sido alcanzar al impío. Él quiere que venga y se aparte de su mal camino y se rinda ante el Señor. Por eso es necesario entender el mensaje principal de la Escritura. Y ahora es tiempo de ver cómo Dios impulsa su obra, cómo Él quiere llevar a cabo los objetivos de alcanzar al perdido, que Él se arrepienta. Entonces, primeramente vamos a ver que Él lo hace respaldando el mensaje de salvación con milagros. Aquí en el libro de los Hechos estamos continuando acerca de lo que está haciendo la iglesia primitiva. Ellos están compartiendo el evangelio, pero a la vez están siendo respaldados con el mensaje de salvación, con los milagros que avalan el mensaje de salvación, como dice el versículo 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Hemos visto cómo Juan con Pedro están compartiendo la palabra, están haciendo milagros, pero si tú has notado ya en este punto, no solamente es el apóstol Pedro haciendo milagros y prodigios, sino son los 12 apóstoles. Dios está respaldando el mensaje de salvación, está impulsando su obra con estos milagros. Y eso produce algo en la gente, tanto en su iglesia, tanto en los no creyentes. Lo veíamos al final del mensaje la semana pasada, en los versículos 11. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, porque acababa de quitarle la vida a Ananías y Zafira. Y eso fue conocido por la iglesia, pero no solamente por la iglesia, sino también por aquellos que aún no pertenecían al pueblo de Dios. Es otro señal, otro prodigio que Dios utilizó para marcar una gran diferencia con sus hijos y los que no son sus hijos. Tanto esos milagros hacían que vinieran personas a los pies de Jesús, pero aquellos que aún no se querían rendir a los pies de Cristo y dejar su mal camino, ellos se apartaban. Yo creo que debemos de entender el contexto también. Vemos la posibilidad de que era ese temor reverente de decir, si yo me hago cristiano y sigo en mi mal camino, voy a terminar como Ananías y Zafira. Pero sin embargo, es necesario que se predique del pecado, que se confronte el pecado del hombre, porque eso hace que la iglesia también se concentre, que la iglesia se identifique aparte de los que no son hijos de Dios. La santidad de Dios también se debe ver reflejada en el pueblo. El evangelio marca la diferencia, también la disciplina de Dios. El temor es el contexto también que estamos viendo aquí, que no todos querían juntarse con ellos. Por eso dice el versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse, mas el pueblo los alababa grandemente. Entonces,
demos por sentado en este punto, para nada los líderes de Israel, la mayoría de ellos quería saber absolutamente nada de identificarse con los 12 apóstoles, porque eso sería también abrazar todas las enseñanzas de Jesús. Y Dios, hermanos, sigue respaldando su mensaje con ellos. Y vemos ese resultado en el versículo 14. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, estamos viendo que se empieza a extender el mensaje ahora afuera de Jerusalén, porque de los lugares cercanos se empiezan a acercar. Esa era la agenda del Espíritu Santo también, que no solamente se predique este mensaje en Jerusalén, sino también en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y ahora vemos cómo se está cumpliendo el propósito de Dios. No solamente se está llenando Jerusalén de estas enseñanzas, sino también los de fuera son atraídos. Ellos todavía no tienen que salir. Más adelante sí, pero eso lo veremos. Y todo esto es acerca de la respuesta a la oración que ellos elevaron ahí mismo en Hechos capítulo 4, si recordamos lo que viene en el versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces esto nos está recordando la identidad del creyente es recibir el poder del Espíritu Santo para compartir las buenas nuevas, y se sigue expandiendo este mensaje de salvación. Se seguían haciendo más sanidades ahora que Dios responde esta pregunta, esta oración. Lo hace otorgando también ese gran poder y autoridad y señales, no solamente por Pedro, sino por los 12 apóstoles. Y un buen testimonio de todos los creyentes. Nosotros también estamos viendo aquí que Lucas como médico es bien específico al diferenciar el tipo de problemas que traían a los pies de los apóstoles. Al final del versículo 16 dice, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Esas dos categorías, una enfermedad física a nivel biológico, pero también a nivel espiritual venían personas atormentadas por demonios. Y dice, a ambos y absolutamente todos eran sanados. Esto es sorprendente, hermanos. Dios impulsa su obra por medio de la sanidad y de absolutamente todo. Esto es increíble. No se nos registra diciendo como aquella ocasión donde Jesús estaba en la transfiguración con sus 3 discípulos más allegados, y cuando bajan ellos vienen y encuentran un alboroto porque hay un hombre diciendo, traje mi hijo atormentado por demonios a tus apóstoles y no pudieron echar fuera a este demonio. Pero ya no más eso, hermanos. Dios está impulsando su obra, dando completa autoridad a los discípulos, y ahora ya no se presenta esos casos. Y ya no dice, no pudimos con esta situación. Hubo una enfermedad que no la pudimos sanar, pero aquí está diciendo, todos eran sanados. De esa manera Dios impulsa su obra. Él quiere que el pecador venga al arrepentimiento y utiliza a su pueblo, y Él es el que está respaldando. Los apóstoles, los primeros creyentes, solamente son el instrumento. Sin embargo, eso provoca automáticamente una oposición por las tinieblas. En el versículo 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, hasta aquí, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.
Entonces estamos viendo esa respuesta. El enemigo no se queda con los brazos cruzados como ya lo había hecho anteriormente en el capítulo 4. Y de nuevo están insistiendo los saduceos. Este grupo pequeño, sin embargo, con bastante poder, sobre todo en el Sanedrín, ahora hacen un ataque mucho más severo a la iglesia. Ahora no es como aquella vez donde detienen a Pedro y Juan y les advierten, ya no hablen en el nombre de Cristo. Ahora dicen, tenemos que ser más drásticos porque no solamente son ellos, sino los 12. A los 12 los queremos en la cárcel. A los 12 los encierra, los que están haciendo los milagros y prodigios. Toman estas medidas más severas para detener el evangelio. Sin embargo, nosotros vemos a Dios liberando a sus discípulos. Es el siguiente punto aquí en el versículo 19. Mas un ángel, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y así es lo que ocurre. Dios sigue impulsando su obra a través de traer liberación y protección a sus mensajeros. Debemos de entender, hermanos, que Dios es quien cierra y quien abre puertas y no el enemigo. El enemigo quiso cerrar aquí, quiso detener el evangelio, pero él no tiene la última palabra, sino el brazo poderoso de nuestro Dios. No necesariamente deben de ser puertas físicas lo que debemos de entender aquí. Hay puertas espirituales que nosotros no vemos, pero sin embargo son las que Dios mantiene abiertas o cerradas. Y esto es porque debemos de ser conscientes y realistas de que muchos creyentes cuando llegan a parar en la cárcel no necesariamente salen de manera instantánea y milagrosa como lo ocurrió aquí. Tal vez esa puerta, más bien, en vez de cerrarse, se abre en el momento que los hijos de Dios llegan a la cárcel, porque también ahí pueden compartir el evangelio. Pero en esta ocasión estamos viendo que Dios quiere alcanzar a todo Jerusalén y continuar con Samaria y Judea, y no se van a detener. Dios es el que impulsa la obra. Y cualquier obstáculo que se encuentre, Él va a actuar en favor a sus hijos para liberarle. Y lo hace de una manera sorprendente. Ellos toman medidas severas, pero Dios toma medidas mucho mejores. Y aquí podemos encontrar, primeramente, que Él afirma la identidad a sus discípulos. Jesús les dice: yo tengo una gran comisión para ustedes. Yo me voy, pero viene el Espíritu Santo y no los voy a abandonar. Ustedes son mis embajadores. Y yo veo que el ángel aquí utiliza palabras que concuerdan con lo mismo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y eso nos debe recordar nuestra identidad, hermano. Si verdaderamente somos hijos de Dios, somos linaje santo, real sacerdocio, ¿y cuál es nuestra principal tarea? Es compartir el evangelio. Nuevamente yo te recuerdo esta mañana, ¿qué es lo que principalmente debemos de buscar cuando venimos a la palabra de Dios? Es conocer a Dios, conocer su voluntad, su agenda, antes que lo que queremos en cuanto a beneficio de nosotros. Vamos a encontrar que somos linaje suyo y eso son tener tantas bendiciones, pero el que comprende su identidad va a hacer todo lo posible por
llevar a cabo la voluntad de Dios. Y me gusta mucho cómo el ángel les dice que después de que abre las puertas de la cárcel, vayan, pónganse en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Es algo directo, concreto, no es opcional. No les dice, tómense unas vacaciones, descansen, se está poniendo muy duro esto, van a seguir tomando medidas más fuertes el Sanedrín, así que cuando ya esto se calme, ahora sí vayan a ese lugar donde causaron ese alboroto, donde causaron celos a los saduceos, a los fariseos, y ahora sí empiecen a predicar. Poco a poco llévensela tranquilo. No. Él les ordena, vayan y pónganse pie en el templo. Y es lo que ellos hacen. En ese mismo momento, a la mañana, al día siguiente, obedecen. Puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vía. Y dice también más adelante, en este versículo 21, la segunda parte, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Podemos ver, los planes del enemigo son deshechos ante la voluntad de Dios. Él libera a sus discípulos. De esa manera impulsa su obra, además de hacer señales y prodigios para respaldar el mensaje de ellos. Y en el versículo 24 continúa, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Y esto es a la mañana siguiente. Ellos obedecen al ángel y están nuevamente haciendo la voluntad de Dios. Los que estamos teniendo nuestra lectura del devocionales en esta semana, viene este Salmo, capítulo 27, y te invito a que vayamos a esta lectura. Veamos algunos versículos porque también nos afirma este carácter de Dios y cómo actúa a favor de sus hijos para impulsar sus propósitos. En este Salmo 27 dice los primeros 3 versículos, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y por eso, por tener una certeza de la identidad de ser hijo de Dios, tú puedes ser valiente y al siguiente día estar nuevamente ahí compartiendo de Cristo. Si Dios te da esas instrucciones específicas, entonces dice, ¿de qué voy a temer? No solamente dice eso el salmista en el versículo 5, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Puedes ver qué hermoso es tener esta convicción de la protección de Dios, de que Él es quien impulsa su obra, Él es quien protege a sus hijos. ¿Cómo no vamos a obedecerle si realmente estuviéramos completamente convencidos de esta verdad, de esta realidad? Los apóstoles estuvieron completamente convencidos porque vieron un ángel con ojos físicos y también sus oídos escucharon literalmente las voces de un mensajero de Dios diciéndoles, no se detengan,
mañana mismo vayan al templo y continúen hablando este mensaje, estas palabras de vida. También dice este salmo al final, versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en las tierras de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, rogar y decirle a Dios, actúa conforme a tu carácter, actúa conforme a tus promesas, a tu persona. Tú eres un Dios protector, tú eres un Dios que impulsa su obra de alcanzar a los no alcanzados. De esa manera oraron en el capítulo anterior. Tiembla la tierra, viene el Espíritu Santo, ahora vuelve a llenar a los creyentes que han sido alcanzados en ese entonces, pero nosotros debemos entender que esta oración no debe de dejar de elevarla el creyente. De esa manera Dios respalda sus mensajes con milagros, Dios libera a sus discípulos, pero también, hermanos, veamos estos versículos 26 al 28 de Hechos. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora van por los apóstoles que nuevamente están predicando en el templo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ellos insisten en su orgullo. Es tan triste que ellos aún se creen inocentes y están diciendo, quieren echar la sangre de este hombre sobre nosotros. Son los corazones más duros, hermanos, los corazones más perversos y por lo tanto aquellos que se están empeñando con más fuerza para detener el mensaje de Dios. Ellos van a tratar de detener el evangelio, pero ante esa oposición tan terrible, tan determinada, nuestro Señor impulsa a la obediencia a sus hijos. Ese es el último punto que vamos a ver. El versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ante esa determinación de los corazones más duros, ellos se aferran y dicen, nosotros somos inocentes, ustedes quieren echar la sangre de este hombre sobre nuestras cabezas. Nosotros les impedimos hablar en nombre de Jesús. Ya dejen de enseñar. Ellos estaban sintiendo tanto celo. Ellos no podían hacer milagros y prodigios. Y ellos estaban viendo cómo miles y miles de personas seguían sumándose a las filas de los creyentes. Y actúan firmemente. Pero ante esa firmeza, la firmeza de los hijos de Dios permanece y no puede detenerse. Dios les impulsa, ellos no podían desobedecer a Dios, por eso les manda a ese ángel a recordar. Fíjate, George Whitefield, este gran evangelista, en una ocasión cuando estaba predicando dijo lo siguiente, de repente el Señor descendió en medio de nosotros. Él estaba contemplando algo y nos narra cómo es el Espíritu Santo obrando en sus hijos. Él desciende y hace que ellos obedezcan, hace que ellos tengan una respuesta a la palabra de Dios. ¿Sabemos algo de esto, hermanos? Todo esto que hemos visto nos está hablando de la obra del Espíritu Santo a favor de su pueblo. Es algo que es imparable. Es imparable, hermanos. Ante cualquier oposición, por más terrible y determinada que sea del enemigo, no puede oponerse a la voluntad de Dios.
Martin Lloyd Jones, alguien que comentó acerca de estas palabras de George Whitefield en ese día, él dice: cuando la iglesia se halla en un estado de avivamiento, no tienes que exhortar a la gente para que alabe a Dios. Más bien, no los puedes detener porque están tan llenos de Dios. Sus mismos rostros lo demuestran. Y aquí hay determinación, hermano. Tú no puedes detener a alguien cuando está en pleno avivamiento. ¿Y quién es el que hace esto? Es Dios. Es quien impulsa a sus hijos a obedecer. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de nuestra salvación y confiar en la esperanza que tenemos del que Dios es el que va a impulsar su obra. Esto mismo dice en Filipenses, con esto termino. Filipenses 2. Nos gusta mucho leer el versículo 13 y dejar todo en manos de Dios en cuanto a que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, pero el contexto de este versículo es que también hay responsabilidad en nosotros. Dice así Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso sí podemos hacer. De nuestra parte es hacer todo lo posible por comprender el mensaje de salvación y estar completamente convencidos de que ha sido aplicado a nuestra vida la gracia de Dios, la justificación. Si tú realmente viniste y entregaste tu vida a Dios y perseveras y el Espíritu Santo está en tu vida y está completando esa obra, ahora con toda confianza puedes entender lo siguiente, versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, hermanos, impulsa su obra. Dios libera a sus discípulos. Dios respalda el mensaje tuyo y mío cuando compartimos el Evangelio con un buen testimonio, con lo que Él quiera hacer por medio de nuestras vidas, pero también Él impulsa a tu obediencia y la mía. De nuestra parte es ocuparnos en nuestra salvación, en entender nuestra identidad, que somos linaje real sacerdocio, somos embajadores, y que este mensaje nos ayude a llevar adelante a cabo la obra del Señor. Pidamos por un avivamiento, pidamos que no solamente seamos espectadores de que estos son cosas ajenas a algo que nosotros no podemos vivir. Oremos. Señor, delante de ti estamos como pueblo tuyo y como quisiéramos, Padre, vivir esto, donde tú tienes absolutamente control de tu iglesia y eres quien lleva en la mano a tus hijos para que el mensaje sea esparcido. Queremos, Señor, que esa misma gracia, que ese avivamiento venga a tu iglesia Peniel, venga a los creyentes de esta generación. Queremos, Padre, que tu gloria llene hasta lo último de la tierra. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén.